Escucha a Dios con la hermana Blanca Ruiz, la voz que te llega al corazón. El amor y las bendiciones del Señor Jesucristo estén con todos nosotros hoy. Un deseo unánime de nuestra Iglesia Católica, el Centro de Espiritualidad y Evangelización, el Ave María. Nos unimos todos hoy para pedir a Jesucristo que derrame bendiciones especiales sobre su pueblo, que nos ame como Él sabe amar y que con el poder de su sangre y de sus llagas divinas nos dé hoy esa sanación y esa bendición que necesitamos para poder ser alabanza de la gloria del Padre. Pedimos a la Santísima Virgen que, unida a San José, interceda por nosotros ante Jesucristo para que esas bendiciones que ella como mamacita sabe que necesitamos, las consiga de acuerdo a la voluntad del Padre y para su gloria. Si no hayas gozo en tu vida, sigues pensando en tu dolor. Toma tu sueño y desecha, y a los pies de Cristo entrégalos. Rinde hoy, rinde hoy, rinde todo a Cristo, todo sueño que murió en tu corazón. Rinde hoy, rinde hoy, rinde todo a Cristo, y Él cambiará en gozo tu dolor. Él nunca dijo que te daría un día claro sin llover, pero sí dijo que cantaría con el corazón de un nuevo ser. Rinde hoy, rinde hoy, rinde todo a Cristo, todo sueño que murió en tu corazón. Rinde hoy, rinde hoy, rinde todo a Cristo, y Él cambiará en gozo tu dolor. Y rinde todo a Cristo, tu Señor, y Él cambiará en gozo tu dolor. Y rinde todo a Cristo, tu Señor, y Él cambiará en gozo tu dolor. Y rinde todo a Cristo, tu Señor, y Él cambiará en gozo tu dolor. Y rinde todo a Cristo, tu Señor, y Él cambiará en gozo tu dolor. He querido compartir de nuevo esta canción porque muchas veces cuando oímos las cosas más de una vez parece que nos entran con más firmeza. A veces escuchamos y se lleva el viento aquello que escuchamos. Oímos y lo oímos a la ligera. Pero cuando alguien nos repite las cosas con cariño y con amor, parece que se van grabando en nuestro corazón y sentimos una gran alegría al poderlas compartir. Y nosotros mismos como que las vamos grabando no solo en la mente sino en el corazón, y luego podemos llevarlas hasta nuestros hermanos. Eso quiero que hagamos hoy con esta canción de Rinde todo a Cristo, rinde todo a tu Señor.
y Él cambiará en gozo tu dolor. Piénsalo, medítalo seriamente frente al corazón de Cristo y no te quedes donde estás. Salta de gozo y dile hoy: Señor, que tú y tus promesas sean una realidad en mi vida. Que tu vida sea mi vida y que yo no tenga que ser el esclavo o la esclava que vive como cualquiera, teniendo un rey como padre y siendo como hija de ese rey o como hijo de ese rey, un predilecto, un mimado, único, porque no tengo doble. Que este deseo que hay en mi corazón se convierta en realidad en tu vida. Decía en el programa anterior que nuestra Iglesia Católica sabiamente nos va llevando todos los días por un compartir del Evangelio, un compartir de la palabra de Dios que nos enseña a conocer todos los días más su amor y nos da la oportunidad de conocer a Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Redentor, nuestro Salvador, el único amigo verdadero, el que no cambia, el que no nos echa encima la basura, el que nos acepta como somos y nos ama, y en ese amor inmenso nos perdona, y ese perdón trae en nosotros la sanación. Dije que cada tiempo de la liturgia nos lleva a profundizar en el misterio de la vida, de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. Y como estamos por empezar un tiempo maravilloso, el tiempo de la Cuaresma, y como estamos por vivir las bendiciones de Dios, y cada año se nos presenta esta oportunidad, a ti que hoy tienes vida, quiero invitarte a que conozcas algo. Y no sería necesario que fuéramos a empezar Cuaresma, no, en cualquier época del año, en cualquier día, el más frío, el más lluvioso, el más triste, como dicen algunos, que no conocen del amor de Dios, porque cuando llueve, cuando está fresco, las plantas se alegran, los animales se alegran, la naturaleza sonríe, aunque tú estés de mala cara y metido tal vez dentro de las cobijas. Si no hubiese agua, ¿cómo vivirías? ¿Verdad que sería muy difícil? Pero el día lluvioso y el día que llamas triste también es un día que Dios ha bendecido y en su bendición nos ha regalado para vivir. Entonces, hermanos, lo que quiero compartir es un sacramento que nuestra Iglesia Católica tiene, un signo de amor, una bendición que Jesucristo mismo nos ha dado, y es el sacramento de la reconciliación. Y quiero enseñarles algo práctico, hablar sobre este sacramento. Quizás oímos hablar con frecuencia, pero cosas simples y sencillas que son necesarias en nuestra vida, tal vez no las hemos escuchado. Quiero enseñarte algo maravilloso, los 3 momentos de gracia que este sacramento tiene. Voy a enumerarlos simplemente dando una definición corta de cada uno de estos 3 momentos de gracia. Y luego, bien en este programa o en programas siguientes, si no tenemos oportunidad de terminarlo en este programa, seguiremos compartiendo ampliamente cada uno de estos momentos de gracia, para que veas que el sacramento de la reconciliación ni lo inventaron los hombres, ni es tontería de la Iglesia Católica, ni es majadería ir a confesarme con un hombre igual que a mí a decirle mis pecados, tal vez más pecador que yo. Somos ignorantes y la ignorancia es atrevida. Y hablamos, como dice San Pedro, de cosas que no sabemos. Dice allí muy fuertemente, somos como los animales que hablamos de cosas que no sabemos. Todo tiene su explicación. Y este sacramento tiene una muy grande y muy fuerte que quizás la ignores hoy. ¿Cuáles son los 3 momentos de gracia del sacramento de la reconciliación, o sacramento de la penitencia, o sacramento de la confesión, como se le llamaba antes? El primer momento de gracia se llama el perdón. Es cuando Jesús perdona a la persona. El que perdona no es el sacerdote, hermanos. Estamos confundidos. El que perdona es Jesucristo. Y Jesucristo, en otro de los momentos de gracia,
usa al sacerdote para que sensiblemente nos haga darnos cuenta de que estamos perdonados, porque parece que a veces no supiéramos que estamos perdonados porque volvemos a caer en los mismos pecados, seguimos en los mismos errores, vivimos la misma rutina de la vida. Y el Señor en el primer momento nos concede la gracia del perdón. Ya hablaremos más ampliamente de este primer momento de gracia. El segundo momento de gracia es el momento de la liberación. Es cuando Jesús desata el pecado de nuestras vidas. Mejor dicho, por este momento de liberación, nosotros ya no somos esclavos. Nosotros ya no tenemos que ser dominados por el pecado y seguir viviendo en las mismas situaciones de vida triste y dolorosa que vivimos tanto tiempo. Y allí como esclavos, seguir bajo el dominio de Satanás. No. En el segundo momento de gracia del sacramento de la reconciliación, que se llama el momento de la liberación, Jesús desata el pecado de nuestras vidas y nos libera, nos hace libres para no estar más esclavos del pecado. Y viene el tercer momento de gracia, es el momento de la sanación. Ya perdonados y llenos del perdón de Dios para dar a nuestros hermanos, libres del pecado porque el Señor nos ha desatado de ese pecado, nosotros podemos empezar ¿a qué? A sentir la sanación en nuestras vidas. Hay pecados como el pecado del odio que causan muchas enfermedades físicas. Y lo peor de todo es que son enfermedades que los médicos no pueden sanar. Se salen de sus manos. ¿Por qué se salen de sus manos? Porque una enfermedad, como una migraña, o sea, esos dolores de cabeza terribles causados por el odio, no tienen sanación visible ni fácil de conseguir a través de una medicina. Tú puedes tomar aspirinas y darbones y qué sé yo cuántas pastillas para los dolores. Y serán como lenitivos, porque hoy puede que se te calme 1 hora, 2 horas, o el día, o te deje de dar 3, 5 días, pero mañana, pasado, dentro de 8, dentro de 15, dentro de un mes, puede volverte a dar el mismo dolor de cabeza. No el mismo, uno parecido, porque el mismo de hoy se te quitó, o qué sé yo, no vamos a entrar en tonterías, pero te vuelve el dolor de cabeza, y quizás te vuelva hasta más fuerte. Y ese dolor de cabeza ya los médicos lo saben, ellos lo saben, no lo pueden curar. Como te dije y vuelvo a repetir, te pueden dar una pastillita y quizás hoy te trabaje la pastillita, mañana no te trabaje. Y el dolor te da 1, 2, 3, 5 días, 7 días. Yo recuerdo que a mí me daban esos dolores de cabeza terribles y era casi imposible vivir. Yo me sentía un ser desgraciado, perdón la expresión, pero esa es la expresión correcta. Yo sentía que porque yo tenía que trabajar, porque tenía que salir de mi casa, yo no estaba casada, yo no tenía hijos. ¿Por qué? ¿Qué obligación tenía? Pero es que no era que a mí me fastidiara trabajar por ser el trabajo, no, yo era una persona muy buena trabajadora, puedo decirlo para la gloria del Señor. Era que yo no podía. Mi vida era tan dura, cuando a mí me daban esos dolores de cabeza hasta 6 y 7 días seguidos. Y me podían dar hasta 3 veces al mes. O podía que en un mes me diera una vez o no me diera ninguna. Eso era aterrador. Yo recuerdo que cuando yo pisaba con mi pie derecho, el dolor me daba a mí en mi lado derecho, me abarcaba el ojo. Y yo pisaba con mi pie derecho y sentía como que mi ojo se salía. Era angustiante, hermanos, por eso digo, uno se siente desgraciado tener que vivir así. Y doy testimonio de que a mí me vio todo tipo de especialistas. Llegaron a mandarme hasta un psiquiatra. Y me dieron todo tipo de medicinas y puedo decirles a ustedes honestamente, hasta hace unos 12 años, nombres, dosis, colores y tamaños de medicinas que yo tomé, no solo para los dolores, sino también para el sistema nervioso. Y con una triste realidad, que a ti te dan pastillas para dormirte, pero también te tienen que dar al día siguiente pastillas para despertarte, porque no tienes aliento, no tienes fuerzas y despiertas en un mal humor y en una cosa tremenda. Entonces allí vienen los calmantes, te tienen que dar un calmante porque ni tú mismo ni tú misma te soportas. La gente que convive contigo son esclavos de ese carácter, de ese modo de ser tuyo. Es aterrador. Yo los admiro sinceramente. Yo doy un vistazo atrás en mi vida y yo admiro las personas que compartieron conmigo y que fueron tan generosos en aceptarme. Fueron tan generosos, no solo en aceptarme, sino tan pacientes en ayudarme, viendo que no conseguían prácticamente nada. Y yo todos los días sentía dolores más horribles. Y había veces que me quedaba 3, 5, 7 días sin hablar, porque uno con un dolor de esos no quiere ni que le hablen, ni quiere hablar, no quiere comer, no quiere estar con la gente. Me volví solitaria, taciturna, triste.
Fue terrible, hermanos, la experiencia que yo viví. Y dije hace un momento que hay pecados en nuestra vida que van causando esas enfermedades. Se descubrió más tarde, hace unos 10 a 12 años aproximadamente, el Señor me dio la gracia, a través de la bendita renovación carismática católica, de llegar a buscar la raíz de mi problema. Y la raíz de mi problema era un odio terrible contra la familia de mi padre, inclusive contra mis propios padres. ¿Por qué? ¿Porque fueron malos conmigo? No. ¿Porque yo fui mala con ellos? Tampoco. Era un odio inconsciente que había en mi vida desde la edad de mis 4 años. A los 4 años, mis padres, que vivían, digamos, en un pueblo o en una ciudad pequeña, no querían, mis abuelos, que yo me educara allí porque era gente extremadamente orgullosa. Entonces presionaron a mis padres a que me trajeran de la casa de mis papás a la casa de mis abuelos para estudiar en la ciudad. Porque allí en la ciudad habían mejores colegios y porque yo, siendo una hija de Gabriel Ruiz, no podía estudiar en cualquier escuela o en cualquier colegio de mala muerte, como llamaban en aquel entonces. Estas cosas, hermanos, las hacen por ayudarnos. No son malas. Ellos quieren lo mejor para uno, pero no están mirando la proporción de lo que hacen. Y en mí, a la edad de 4 años, me movilizaron como quien mueve una ficha de ajedrez. Me llevaron de casa de papá y mamá a casa de mis abuelos. La niña de 4 años encontró un hogar totalmente desconocido, un hogar que para ella no representaba nada, un montón de tías y de tíos jóvenes, pero yo los veía a la edad de 4 años, ellos de 20, 25, yo los veía como viejos para mí. Yo no encontré cariño ni amor porque nunca me dejé amar en ese lugar, ni yo les amé tampoco, porque el amor mío estaba para mi mamá, que conocía. Inclusive mi papá viajaba mucho y yo a mi papá, con él no tenía una relación, digamos, sana de niño, porque el niño ve llegar a su papá y a la mañana siguiente no está y se está haciendo a una idea de que lo único que tiene es su mamá y empieza a compartir con su mamá, y el día que llega papá, pues sí es un hombre seco, serio, como era mi padre, y tal vez hasta duro porque castigaba. Entonces, los niños tienen sus sistemas de autodefensa, y la autodefensa del niño es, pues, yo no me arrimo allá, me van a castigar, me van a regañar, entonces se va volviendo solito. Pero sí tenía un gran cariño por mi madre, aunque yo misma era seria, seca. Hermanos, yo resumo este testimonio diciéndoles, el Señor me ayudó a descubrir que inconscientemente yo odiaba a la familia de mi padre y a mis padres porque me llevaron a la familia de mis abuelos, a la casa de mis abuelos, y a mis abuelos y a mis tíos porque me presionaron a estudiar, y porque, como yo no sentía amor de ellos, yo me fui sintiendo sola, triste, amargada, hice mi mundo aparte, aunque estaba en esa casa tan grande, y con tantos primos, y con tantos tíos, y con mis abuelitos, pues hice mi propia vida. Y como toda la procesión iba por dentro de mí, el organismo se fue defendiendo, y para defenderse fue explotando en determinadas áreas. Hace unos meses yo estuve enferma de la columna vertebral. 2 vértebras pisaban la raíz de un nervio. Y el médico, el ortopedista, en Austria, me dio una explicación. Me dijo, hermana, ¿sabe? El sistema nervioso es especial y el organismo va tomando sus propias defensas. La columna, para no dejarse dañar, ella reacciona. ¿Y en qué forma reacciona? Seguramente usted trabaja demasiado, está cansada, usted carga maletas y hace esfuerzos, y su columna, para no dejarse destruir, pues se defendió y está pisando 2 vértebras. Por no dejarse dañar, están pisando la raíz del nervio. Y en la vida, allá dentro de nosotros, ese organismo se defiende. Y a veces las defensas traen resultados muy duros para nosotros. En el caso de esa migraña, en la mayoría de los casos, no digo todos los casos para no ser exagerada, puede ser simplemente un resentimiento, un odio, una culpabilidad, un sentirse rechazada a la persona. ¿Y cómo reacciona? Un dolor de cabeza que nadie comprende, toman pastillas, toman medicinas, se hacen tratamientos y la cosa sigue igual. El día en que se den cuenta que el Señor perdona, que el Señor nos da el poder para perdonar, que el Señor nos perdona a nosotros personalmente y nos ayuda a perdonarnos a nosotros, ese día nuestra reacción será diferente y viviremos en paz. Por eso puse la canción al principio, rinde todo a Cristo y Él cambiará en gozo tu dolor. Voy a dar como primera
Estaba hablando de la sanación, que es el tercer paso, y la sanación es cuando Jesús pasa su mano sanadora sobre la persona, ayuda a la persona a no caer de nuevo en el pecado. Hay muchas personas que dolorosamente dicen que se confiesan con un Cristo, que se confiesan frente al Señor. Y tienen toda la razón, Dios da el perdón, es que no estamos en contra de eso. Pero te dije que a través del sacerdote Dios nos transmite bendiciones que nosotros solitos no sentimos. Una de las bendiciones es que la persona siente su sanación. Sola no siente esa sanación la mayoría de las veces. La prueba es que vuelve a cometer los mismos pecados. En cambio, alguien que viene al sacramento de la reconciliación, que vive los 3 momentos de gracia conscientes de ellos, es una persona que va viendo que su vida cambia. Y que hoy no se confiesa de los mismos pecados de hace 8 días, o de un mes, o de un año, o de 10 años. Yo vuelvo a dar testimonio de mi vida. Es sencillísimo. Yo hoy no cometo los pecados que cometí hace 10 años. Empecemos por el odio. El odio en mi vida ha ido desalojándose en una forma tan grande que no es que yo no sienta algo raro contra una persona. No es eso. Yo puedo sentir determinada aversión o falta de simpatía por una persona. Pero lo más importante es que yo he aprendido a entregarle esa persona al Señor, y en vez de quedarme en mutismo, en seriedad, o de hablar mal de la persona, o de luchar contra la persona, o de perseguir la persona, el Señor me ha enseñado a orar por la persona. Y cuando me acuerdo de la persona o de lo malo que me hizo, yo le digo simplemente: bendícele, Jesús, ámale, hazle sentir tu presencia, bendice su hogar, bendice su familia, bendice sus medios económicos. Regálale un trabajito si es que no tiene trabajo. Jesús, regálale tu paz, dale un momento de arrepentimiento y de lucidez para que venga a ti, para que se entregue completamente a ti, para que goce de tu paz. Entonces, lo que hace 10, 12 años yo no podía hacer, y que me causaba dolor de estómago, inclusive yo tenía un espasmo duodenal. Y un espasmo duodenal dicen que es peor que una úlcera. Porque una úlcera tiene un tratamiento. A ustedes les dan que comidita suave, que tome lechitas, que haga esto, y la úlcera puede sanarse. El nudo de nervios, que es el espasmo duodenal, es muy difícil que se sane. ¿Sabes por qué? Te miran malo, no te miran tan bien, te hablaron malo, no te hablaron tan bien. Y es eso que llamamos la boca del estómago hinchada. Eso hinchado, los dolores son horribles. Tú no quieres ni que te hablen, ni que te miren, ni que nada. Yo caminaba prácticamente con mi encocada, como si tuviera mi espalda, mis hombros como que quisieran llegar casi a mi cintura. ¿Por qué? Para amortiguar los dolores. Era triste, era doloroso, hermanos. Y yo llegué a comprobar a través de Jesucristo, y cuando el Señor me fue enseñando poco a poco, todos los días, a perdonar más y más, y a perdonarme a mí misma por las culpabilidades que yo tenía, por mi modo de ser, por mi carácter, por la forma en que trataba a la gente, porque era irónica, porque era satírica, porque era brusca, porque daba malas respuestas, porque miraba mal la gente, porque la gente me caía mal, de gracia me caía mal. Y una persona que me caía mal, hermano, no me entraba ni con mantequilla, no me pasaba. Entonces yo optaba por no hablarle, pero le hacía sentir muy mal. Yo fui dándome cuenta de todos estos detallitos en mi vida, y el Señor fue dándome la gracia de perdonar. Y no solo de perdonar a aquellos a quienes yo, que creía que obraba rectamente, en medio de toda esa vida tan dura y tan difícil que les acabo de narrar, yo creía que yo era muy buena. Y yo me fui dando cuenta que no era que yo fuera tan buena, sino que por mi actitud muchas personas obraban en contra mía, porque yo no me hacía amar. A pesar de que me querían amar, y que me querían ayudar, y que querían estar conmigo, yo no aceptaba aquello. Entonces fui dándome cuenta que el Señor me iba dando la gracia de aceptarme, de perdonarme, de poner mi vida en sus manos y de sentir la alegría y el gozo de vivir, porque yo nunca traté de quitarme la vida, no, en lo absoluto, pero tampoco sentía deseos de vivir. Fue una cosa que yo fui viviendo una vida rutinaria, monótona. Me levantaba, me desayunaba o no comía, salía para mi trabajo, regresaba por la noche de mi trabajo, estaba en mi casa, veía televisión, me acostaba a dormir y me levantaba al día siguiente. Era una vida monótona, rutinaria. No hacía nada malo, pero tampoco hacía nada bueno. Aunque yo era una persona que iba a misa y comulgaba casi todos los días. Y era una persona que me confesaba semanalmente, pues para poder estar comulgando, porque todas estas cositas lo van poniendo a uno incómodo. Y uno no quiere recibir tampoco al Señor mal recibido, porque uno tiene conciencia
de que está comiendo el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Pero lo que yo no tenía conciencia era que el Señor perdonaba y fuera de perdonar me daba la gracia para yo no volver a pecar. Ese es el segundo momento de gracia. En el segundo momento de gracia pasan cosas hermosas. Más adelante se los compartiré. Por ahora, yo quiero redondear este programa llevándote a reflexionar de nuevo cuáles son los 3 momentos de gracia. Ya te hice una pequeña introducción al primer momento de gracia. El primero es el perdón, donde el Señor me da la gracia de perdonarme a mí misma, donde el Señor me perdona todos mis pecados y me da la gracia de yo poder ir a buscar el perdón de otros y perdonar a otros. Todo eso pasa en el primer momento de gracia y todavía no hemos ido hasta el sacerdote. Y quizás no has tomado todavía la decisión de ir a confesarte. En ese primer momento de gracia pasan cosas muy lindas. Al final, cuando ya has vivido de verdad ese momento de gracia, es cuando tomas esa decisión de ir a confesarte. Y es lindísimo, es especial, porque cuando tú llegas hasta el sacerdote, a la reconciliación, tú estás abierto. Tú has recibido bendiciones tremendas de Dios y tú vienes simplemente a recibir esos signos visibles del perdón y a recibir esa oración que sana. Y esa oración que te empuja a vivir de nuevo y a vivir con paz y con alegría y que te hace sentir la presencia del Señor y te prepara, ¿para qué? Para poder recibir dignamente el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Entonces, repasemos antes de terminar. El primer momento de gracia es el del perdón. Dije, Jesús perdona a la persona, le da la gracia de perdonar, le da la gracia de perdonarse y de recibir y aceptar el perdón y buscar el perdón de otros. Segundo momento de gracia, Jesús libera a la persona, la desata, saca de su vida ese pecado, pero en una forma muy especial porque lo saca de raíz. El tercer momento de gracia es la sanación y en esa sanación nosotros sentimos deseos de volver a vivir, deseos de actuar como seres humanos racionales y deseos de compartir con otros. Sano o sana la persona, va y lo que hace por el mundo es dejar sanación. Hermano o hermana querida, el tiempo se nos ha terminado prácticamente y yo lo que quiero en este momento es invitarte ¿a qué? A que te dispongas a pedirle al Señor que te regale el don de la reconciliación, que te regale la alegría del gozo de vivir este sacramento verdaderamente. Y aún más, que cuando tú vivas este sacramento puedas compartir con otras personas la grandeza de él. Te invito a que cierres un instante tus ojos y al cerrar tus ojos, aceptes que el Señor te está dando una bendición muy especial. Jesús, cúbrenos con tu sangre preciosa y derrama sobre nosotros el poder sanador de tus heridas. Tú eres nuestro Señor y solo contigo y a través de tu Espíritu Santo nosotros podemos vivir y continuar en ti hasta que nos llames a tu gloria. Allí donde estás, dile gracias a Jesús y en especial durante esta semana, acepta que Jesús te está bendiciendo y bendiciendo a los tuyos. Hermanos, gracias por escuchar este programa. Gracias por permitirnos llegar hasta vuestros hogares. Y gracias a aquellos que con generosidad y amor nos ayudan a salir al aire. Si recibiste bendiciones a través de este programa, ayúdanos con tu oración y con tu aporte. Comunícate al correo electrónico hermanablancaruiz@hotmail.com y visita nuestra página www.hijasdelfiat.org. Escucha a Dios, la voz que te llega al corazón.